9 de la mañana en punto y ya estamos de regreso matinal en nuestra casa para seguir acompañándote y seguir analizando, por supuesto, los resultados del plebiscito de salida que vivimos durante la jornada de ayer y que dieron por triunfadora la opción en contra. Para hablar de este tema nos acompaña una de las protagonistas, sin duda electa democráticamente para poder escribir parte de esta, en realidad para poder analizar, ¿cierto?, y entregar indicaciones al trabajo de los expertos. Más bien, Paloma Zúñiga, ex consejera constitucional, nos acompaña vía Zoom. ¿Cómo está? Bienvenida. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Saludar a toda la gente que nos está mirando. Sí, claro. A ver, aquí lo más importante es la decisión popular, partiendo desde ahí. Hay una ciudadanía que en esta oportunidad no estuvo a favor o no estuvo de acuerdo con ninguna de las dos opciones que se les presentó precisamente para una nueva constitución. Finalmente, quienes son los que participan en esto, que son los políticos, las autoridades, finalmente reprobaron ante este profesor en dos oportunidades. ¿Cómo se analiza? ¿Cómo se lee eso finalmente? Bueno, a mí me parece algo muy interesante que sucede en Chile, ya que somos el único país del mundo que tiene dos propuestas rechazadas, y creo que hubo un llamado de atención bastante grande a la clase política para que en el fondo cumpla con su propósito de llegar a acuerdos transversales que permitan la unidad política. Yo creo que ahí hay un déficit bastante importante que nosotros tratamos de impulsar adentro del Consejo Constitucional, que evidentemente no tuvo los frutos que nosotros esperábamos, que era tener una propuesta de consenso, una propuesta donde todos los chilenos y chilenas, donde todas las fuerzas políticas se sintieran parte, y entendemos es que ese es el gran problema y por qué llegamos a los resultados que llegamos ayer, donde en el fondo sale un consejo, una propuesta que es identitaria por parte de la derecha, la ultraderecha, quienes finalmente terminaron perdiendo ayer en el plebiscito. Sí, de hecho es interesante, ayer usted estaba justamente en el comando del en contra, una vez que se conocen los resultados. Habla el presidente por la zona del partido radical, ¿cierto? Y hace alusión a la frase de la presidenta Bachelet: entre lo malo y lo pésimo me quedo con lo malo. ¿Fue una mala propuesta constitucional la que se propuso en esta segunda oportunidad? ¿Qué tan distinta o distante era de la primera propuesta? A ver, lo que pasó nosotros lo llamábamos adentro del Consejo Constitucional como un efecto espejo. Todo lo que estaba en la propuesta rechazada es lo contrario a lo que estaba en la propuesta actual. Era un espejo en todas sus dimensiones, incluso la estrategia que usó la derecha dentro del Consejo Constitucional también fue una estrategia espejo inversa a la de la convención, pero en lo estructural tenía el mismo problema, que era hacer una constitución donde se sintiera muy representado un solo sector y no fuera una constitución de consensos, como sí lo logró la comisión experta, que logró una propuesta que fuera transversal, que fue aprobada desde el Partido Republicano hasta el Partido Comunista, y de cierta forma se quedaron con la idea de hacer una propuesta constitucional que fuera maximalista, que tuviera todo, que incluyera todos los temas, que fuera muy radical de extrema derecha, y puso temas en tabla que eran temas que la ciudadanía no había demandado, y jugó con algo que a mí me parece muy grave, pero muy importante mencionar: jugó con los derechos de las mujeres y con los avances que habíamos logrado las mujeres en la historia de Chile. Entonces yo creo que esos son los puntos más clave que hizo que este proceso volviera a ser rechazado por parte de la ciudadanía de manera muy clara. Y yo creo que aquí hay un aprendizaje que tiene que tomar toda la clase política y de una vez por todas llegar a acuerdo en el Parlamento para poder impulsar las reformas que el país ha pedido ya incansablemente, no solo desde el 2019, sino que hace ya 10 años que se está discutiendo en el Congreso la reforma de pensiones, y yo creo que ya es tiempo para que se llegue a algún acuerdo y existan algunos cambios que los chilenos, que son importantes para los chilenos y las chilenas. Sí, es que vuelvo a insistir en el mismo punto que tiene que ver con la ciudadanía finalmente. Este profesor que finalmente le puso nota roja nuevamente a los parlamentarios, a los políticos, y obviamente no aprobaron este ramo de reforma constitucional. Porque yo creo que el primer gran acuerdo que escuchamos, quienes a lo mejor tenemos este uso de memoria, sin duda fue el tema del plebiscito del 85.
1929. Luego, el gran acuerdo vino posterior al 19 de octubre, que vino también de una revuelta social. Bueno, ahí los republicanos tienen otro adjetivo, pero ¿qué hay con eso? Con esto de ya no mirar en menos a la ciudadanía, a no menospreciar la opinión de la ciudadanía, porque esto de los acuerdos venimos escuchándolo durante mucho tiempo, con respecto a no, que tenemos que ponernos de acuerdo, luego aparece el concepto de otras cosas con guitarra. ¿Qué pasa ahí con esta relación de la política, de los políticos con la ciudadanía y este portazo precisamente a algo que se venía esperando hace mucho tiempo? Sí, mira, yo creo que hay bastantes errores que se cometieron en el proceso, en el texto en sí, pero además los errores de campaña. Yo creo que la campaña que hace la derecha en este proceso constitucional es una campaña que vuelve a tratar a la gente como si no supiera lo que está pasando en la política. Y trata de impulsar un plebiscito frente al gobierno, trata de instalar una campaña del miedo, ¿cierto? Que está todo mal en Chile y que si tú apruebas va a estar todo mejor. Eso yo creo que es subestimar a la gente y yo creo que la gente se dio cuenta de eso. Yo quiero hacer ese primer análisis porque me pasaba mucho en la calle que la gente me decía, oye, ¿por qué están hablando del gobierno si esta cuestión la escribió la derecha? Y yo tenía que explicarle, decía, bueno, no sé, es que la estrategia de la derecha es esa, por una parte yo creo que la ciudadanía se siente muy subestimada, y por otro lado hay una obstinación a escuchar lo que los chilenos quieren. En este caso, nosotros hacemos la autocrítica respecto a lo que pasó el 4 de septiembre, pero también creo que es importante decir, los chilenos han solicitado un cambio en el sistema de pensiones que va más allá del estallido social, que va más allá de los procesos constitucionales, sino que es una urgencia y una demanda que no tiene sentido que no sea hoy día el tema central. Y ahí yo creo que hay un error político grave respecto por parte de la oposición, sobre todo que ha estado buscando frenar las reformas, que no quiere hacer cambios, que insiste con que los chilenos quieren otras cosas. Por ejemplo, en esta propuesta venía muy clara la propiedad de los fondos de pensiones, que si bien cada uno puede tener sus matices respecto a eso, no fue lo que la ciudadanía pidió. La ciudadanía pidió mejores pensiones y ese era el camino con el cual nosotros teníamos que avanzar. Ese era el camino donde teníamos que avanzar. Pero, sin embargo, la respuesta que se le dio a la gente fue una respuesta de cosas que no pidió. Lo mismo que pasa con el aborto en 3 causales. No eran temas que la ciudadanía había demandado. Sin embargo, la derecha trató de instalar temas que no eran los que la ciudadanía había solicitado, que es un poco lo mismo que pasó en el proceso de la convención. Entonces, a diferencia de la convención, nosotros sí teníamos un precedente de que eso fracasaba, fuimos súper claros en el proceso, y yo lo digo humildemente, nosotros entramos con una derrota encima al proceso constitucional, al Consejo Constitucional. Y en base a eso nosotros propusimos que por favor hiciéramos un acuerdo transversal como la comisión experta para poder entregarle realmente a la gente soluciones a los temas que ellos demandaban y no cosas que a la élite política le interesaban. Si en eso nosotros fuimos súper claros, ahora éramos minoría, por tanto no había ningún interés por parte de las fuerzas de ultraderecha de escucharnos. Y yo creo que esa estrategia de ellos fue también lo que los llevó hoy día a la derrota del plebiscito de ayer. Y que es una derrota también para toda la clase política, que no pudo entregar en ningún caso una propuesta de consenso. Yo creo que ahí hay un llamado de atención muy grande y espero que eso sea escuchado fuertemente por parte de la élite y que de una vez por todas se pongan de acuerdo para las reformas que Chile necesita. De todas maneras, hay un cansancio generalizado, no podemos desconocer que en la primera oportunidad en el plebiscito de entrada, ¿cierto?, fue la opción apruebo la que arrasó en nuestro país. Había un ánimo de querer reformar, cambiar la Constitución que sigue vigente, después de este proceso que vivimos ayer. Sigue vigente exactamente en la misma Constitución que hace años atrás chilenos y chilenas se pusieron de acuerdo para decir no la queremos cambiar. El tema es que ninguna de las dos propuestas que hubo convenció a nadie, ¿verdad? Y finalmente nos encontramos en el, no sé si en el mismo punto de partida, eso queda para los analistas, para sacar de ahí las cuentas, ¿no? de en qué nos encontramos. Pero le pregunto a usted, Paloma, ¿en qué nos encontramos entonces al día de hoy? Ya el gobierno actual del presidente Boric ha cerrado la puerta a un nuevo proceso constituyente en Chile. Al menos los partidos oficialistas al parecer están más o menos de acuerdo en aquello también. Aquí se zanjó, aquí se cierra esta puerta. Algunos haciendo un guiño que por un tiempo, por los 2 años que quedan del actual gobierno, pero se cierra.
para usted en lo particular, también como siendo militante del Partido Revolución Democrática, ¿qué es lo que queda entonces? Mira, la historia de Chile, la historia constitucional chilena ha estado en estas encrucijadas antes y ha entrado en periodos de pausas constitucionales. Yo creo que es importante entender que estamos en ese proceso, vivimos 2 procesos constitucionales, ¿cierto?, electos por la ciudadanía, que fueron rechazados, que son un llamado de atención para la clase política en distintos ámbitos, multifactorial, efectivamente, pero que efectivamente estamos en una pausa constitucional, eso yo creo que está más acercado a la realidad. Yo creo que tener una nueva constitución necesita que sea un acuerdo transversal. Yo creo que esta idea de tener constituciones que representan solo un sector no dio frutos. Me parece positivo que eso sea así. Ayer yo sentí un alivio muy grande y me sentía muy orgullosa de ser parte de este pueblo chileno tan sabio en esa materia, que ya se cansó de las peleas, que se cansó de los atrincheramientos. Y creo que hay que tener paciencia, que vamos a entrar en un proceso de pausas, que es importante que se hagan las reformas y que cuando Chile logre un poco más de unidad política se vuelva a conversar el tema, que eso ya no depende de mí, no sabemos cuándo va a ser, pero evidentemente hoy día el momento no es ese, hoy día yo creo que es un momento de reflexión, yo creo que ambos sectores tienen que hacer esa mirada hacia adentro, ver por qué a la gente no le está haciendo sentido. Yo creo que la derecha cometió el error de creer que ese 62% los representaba solo a ellos. Y yo creo que todos esos errores, también los cometidos en el 4 de septiembre, ¿cierto?, son errores que se tienen que reflexionar profundamente adentro de las fuerzas políticas. Hay una crítica profunda a los partidos políticos, eso se siente en la calle, yo creo que cualquier militante lo ve, y es importante que esas críticas sean escuchadas por los líderes políticos de todos los sectores, ver qué es lo que no está haciendo bien, qué está faltando la política chilena, y un poco bajar del pedestal en los cuales se encuentran hoy día las élites políticas, donde simplemente no quieren escuchar, quieren llevar su propia agenda. Ayer yo escuchaba a las fuerzas que habían perdido y parecía que no hubiesen perdido. Entonces yo creo que esa falta de humildad, la gente la ve, la gente la resiente, la gente quiere escuchar líderes políticos que sean más humildes, que puedan entender los mensajes, y yo creo que eso es lo que está faltando. Esperamos que, por supuesto, durante estos meses que vienen existan esas reflexiones y se pueda avanzar en las materias. Hay una sensación de que después del estallido social no ha pasado nada. Y esa sensación yo creo que es acumular más rabia, que puede explotar en el futuro, espero que no, pero yo creo que se tienen que resolver los problemas a través de las instituciones que tenemos para ello, y en eso está el Congreso, el gobierno y otras instituciones que puedan ayudar realmente a avanzar en el desarrollo del país y dejar atrás esta época de injusticia. Yo creo que hay una sensación de injusticia muy grande. La gente quedó muy enojada con, por ejemplo, que se hubiesen metido la AFP en la propuesta constitucional. Gente de derecha a mí me decía en la calle, ¿por qué hicieron eso? Yo le decía, bueno, nosotros tratamos de evitarlo, ¿Paloma? Pero es una reacción en el fondo un poco extraña a la convención. ¿Sí? Paloma, en un análisis muy particular, siento que el concepto de alcanzar consenso no es lo que representa la realidad que está pasando, y te pregunto por el mea culpa político con respecto a, siento que lo que falta es la madurez política finalmente. Siento que estamos viviendo un momento de políticos demasiado adolescentes, donde los vemos agarrarse por cualquier cosa, donde pelean por situaciones que de repente tienen que ver con ese ego. No, es que yo ahora tengo el poder y ahora yo mando, así que tú tienes que someterte. ¿Qué hay con eso? Con la madurez política para tomar una decisión tan importante como es una constitución. No quiero restarle importancia a la elección de un presidente, de un alcalde, de un consejero regional o de un gobernador hoy día, pero ¿cuándo vamos a tener esa madurez política finalmente? Porque dices que vamos a pasar por un momento de pausa de reforma constitucional, pero ¿qué pasa con la madurez política para enfrentar una responsabilidad así? Sí, mira, yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, ayer hacíamos unos análisis, hay un análisis que a mí no me gusta mucho, pero decirlo, pero de cierta forma me hace mucho sentido. El Partido Republicano es un partido joven, un partido nuevo que tuvo todo el poder dentro del Consejo Constitucional, que es muy similar a lo que le pasó a la Lista del Pueblo, ¿cierto? Que fueron fuerzas nuevas, fuerzas sin trayectoria política, que se posicionan con grandes mayorías dentro de estos espacios
y que de cierta forma en un periodo muy corto pierden inmediatamente esa capacidad de liderazgo. Creo yo que esto tiene que ver mucho con el desgaste de las fuerzas políticas tradicionales. Lógicamente la ciudadanía busca fuerzas políticas nuevas, pero eso también viene con mucha responsabilidad detrás. Nosotros tratamos de tener un proceso constitucional, en este caso el Consejo Constitucional, de no cometer los errores de forma, por ejemplo, que cometieron en la convención, que era lo que aseguraba la derecha, fue el problema, ¿cierto? Esto de la tía Pikachu, los disfraces, etcétera, que en el fondo no fueron los problemas, sino es que la falta de seriedad con la que se abordó el tema. Por ejemplo, a mí me pareció muy poco serio tratar de retroceder en el aborto en 3 causales, porque eso no fue una demanda de la ciudadanía, eso es una solicitud de nicho de ciertos sectores, en este caso representados por Luis Silva, que no fueron solicitados, pero que insistieron con poner cosas que solo los representaban a ellos. Y yo creo que esa es la gran falta de madurez que vimos en este proceso constitucional. La verdad es que yo siento que efectivamente todas las fuerzas están creciendo, todas las fuerzas están aprendiendo de lo que sucede en la política de contingencia, pero yo creo que también ahí hay un problema de el boom de algunas fuerzas nuevas que se desinfla muy rápidamente. Y es porque de cierta forma les falta esa consistencia y trayectoria. Yo creo que tiene que haber una mixtura, yo creo que no hay que radicalizar el voto. Lo que vimos en el primer proceso es todos votando por el mismo sector, después en el segundo proceso todos votando por el otro sector. Yo creo que también hay que entender que hay ciertas fuerzas que tienen trayectoria que deben estar en los distintos procesos porque siguen representando a gente, mucha, poca, lo que sea, pero igual están ahí. Por ejemplo, quiero destacar el trabajo de Alejandra Kraus, que ella era comisionada experta de la democracia cristiana, que nos enseñó muchísimo, que tenía una gran trayectoria como exministra, y que ahí tú te das cuenta y dices, bueno, tiene que haber esto, tiene que haber gente nueva y gente que venga de la historia y que esto se pueda mezclar. Ahora, Paloma, y pueda funcionar de manera correcta. En honor al tiempo y haciendo alusión a lo que usted menciona con respecto a la gente nueva, usted es parte del Partido Revolución Democrática, que está tremendamente cuestionado en este momento. Hay detenciones en el norte de nuestro país y le salpica todo esto a la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresner, que también milita en su mismo partido. Preguntarle por esa situación, ¿en qué se encuentra Revolución Democrática hoy día acá en la zona? Bueno, nosotros somos un partido que está en un proceso de mucha tensión, por así decirlo. Yo en lo personal me he mantenido muy al margen de esta situación porque el trabajo constitucional fue un trabajo bastante duro, bastante denso, muy pesado. Entonces me estuve muy enfocando en eso y creo que aquí el gran problema que tiene la situación en la que está sucediendo ahora se tiene que resolver de la mejor manera posible, que paguen los que tengan que pagar, que es la frase que se ha utilizado tanto, y me parece que hay un sistema de justicia que está haciéndose cargo de eso hoy día y creo que ese camino debe ser el camino que se debe continuar, que se debe seguir y avanzar en esa línea para que podamos ver en realidad a través de la justicia quiénes son los realmente responsables de lo que ha sucedido. Sí, queremos agradecerte por estar acá con nosotros, por supuesto hacer este análisis y pues vamos a ver obviamente cómo va avanzando esta lectura post digamos, elecciones que obviamente nos tienen ya preparándonos para lo que va a ser el 27 de octubre y ver cómo se va a afrontar también ahí cada uno de los partidos esos nombres y esas decisiones. Gracias por estar acá. Así es. Chao, que estén muy bien. Gracias por la invitación. Igualmente, son las 9 de la mañana con